Bueno, y así es, este es mi último noticiero. Han sido más de 38 años en este preciso lugar. Comencé con... Durante años lo vimos destruir mitos con una sola mirada, demoler reputaciones con preguntas afiladas, como cuchillas. Pero esta vez no hay foro, ni aplausos, ni cámaras que lo protejan, porque lo que está a punto de revelar no es una exclusiva política ni una denuncia internacional, sino una confesión personal brutal, desarmante, la cara oculta de Jorge Ramos. El hombre no, el periodista. Ese que todos creían intocable, imparcial, frío como el acero, resulta ser también carne herida, deseo reprimido, y padre en secreto de un hijo que nadie esperaba, porque detrás de los titulares de guerra y los enfrentamientos con presidentes se escondía un triángulo emocional tan explosivo como silenciado. Y no estamos hablando de rumores, sino de hechos, de nombres, de vidas marcadas por encuentros que cambiaron destinos para siempre. Porque sí, lo de Ana de la Reguera fue cierto, y fue más que un romance. Fue una historia de amor, con fechas, con promesas, con lágrimas, con abandono, con reclamos, con una verdad que él prefirió callar hasta ahora, porque cuando ella lo acusó públicamente de haberla dejado plantada, de haberse esfumado como un cobarde, muchos pensaron que era exageración, pero no lo era. Jorge Ramos lo admite, no estaba listo, y no fue por miedo. Fue porque había otra mujer, una que lo paralizó con solo una mirada. Chiquinquirá Delgado. Y aquí es donde todo se parte en dos, porque ella no era simplemente una mujer hermosa, era un torbellino, una presencia imposible de ignorar, una mezcla de vulnerabilidad y fuerza que lo desarmó sin remedio, y mientras Ana esperaba una respuesta, él se perdía en los ojos de otra. Pero lo que nadie sabía es que en medio de ese caos hubo otra historia secreta, otro nombre que nunca se atrevió a pronunciar hasta hoy Ana Bárbara, porque sí, con ella también vivió algo, y no fue pasajero, fue suficiente para dejar huella, para dejar vida, para dejar sangre, porque de esa relación nació un hijo que él mantuvo lejos de los focos, lejos de la opinión pública, lejos de todo, y no por vergüenza, sino por miedo, porque el periodista más temido de América tenía miedo de destruir lo poco que aún sostenía su vida personal. Pero la historia no termina ahí, porque aunque muchos pensaban que su gran amor fue Chiquinquirá, él mismo lo pone en duda. Porque cuando habla de ella, su voz tiembla cuando la recuerda. Parece que vuelve a verla entrando a la sala, con ese andar firme como quien desafía al mundo, y al mismo tiempo pide ser abrazada, una contradicción viviente, nacida en Maracaibo, forjada en el abandono, criada entre silencios y puertas cerradas, su madre trabajando sin descanso, su padre ausente, su infancia marcada por carencias, pero también por un fuego interno imposible de extinguir, porque a los 14 años se fue sola a Caracas con una maleta prestada y una determinación que ninguna crítica pudo romper. Le dijeron que no era lo suficientemente alta, lo suficientemente buena, lo suficientemente nada. Pero ella no volvió llorando, ella se quedó, peleó, estudió, modeló, y cuando nadie la miraba a ella ya estaba brillando. Y justo cuando la vida parecía sonreírle con contratos, con aplausos, con reconocimiento, la tragedia le arrancó lo más profundo. Su padre murió de forma repentina, y su familia, por protegerla, le ocultó la verdad cuando volvió. Ya todo había pasado. No hubo despedida, no hubo abrazo final. Solo un silencio que la persiguió por años y que aún hoy la despierta por las noches. Y fue con ese dolor, con ese vacío, con esa herida abierta que enfrentó el mundo. Se casó a los 19 años con Guillermo Dávila, creyendo que el amor podía curarlo todo, y en menos de un año ya era madre, una niña con una hija, una mujer en formación, con una familia en los hombros y una carrera en construcción, porque mientras otras descansaban, ella corría de un casting a otro con una bebé en brazos, sin tiempo para quejarse, sin espacio para fracasar. Y fue en ese vértigo que Jorge Ramos la conoció, no como la mujer de portada, sino como un ser humano atravesado por la vida. Y ahí entendió que detrás de cada sonrisa pública hay una historia privada que grita, que duele, que sangra,
Y por eso ahora, a sus 67 años, rompe el silencio. No para justificar nada, sino para limpiar su alma, porque dice que el amor, cuando es verdadero, no se olvida que hay rostros que lo siguen acompañando aunque ya no estén, que hay errores que aún lo despiertan en la madrugada, y que si hay algo que lo persigue más que cualquier pregunta sin respuesta, es esa mujer que nunca logró sacar de su mente, aunque lo intentó, aunque lo negó, aunque amó a otras, porque el corazón no sigue la lógica, y a veces se aferra a lo que pudo ser, y no fue. Y por eso, hoy lo dice sin corbata, sin maquillaje, sin edición. Esta es mi verdad, mi caída, mi cicatriz, mi historia. Empezó como un escándalo, ni como una estrategia, ni como una huida, sino como una pausa en medio del ruido, como un instante de humanidad entre dos personas rotas que ya no querían fingir nada, porque después de tantos años de mantener la compostura, de hablar con palabras medidas, de calcular cada gesto, cada frase, cada silencio, ese día simplemente se miraron y no hizo falta decir nada más. Jorge Ramos y Chiquinquirá. Delgado no eran dos celebridades coqueteando bajo las luces, eran dos sobrevivientes aferrándose a un poco de paz. Después de haberse tragado el caos del mundo cada uno a su manera, ella venía de una guerra emocional, él de una vida partida entre la noticia y el vacío. Y en ese cruce de caminos, lo imposible sucedió. No porque lo buscaran, sino porque ya no podían evitarlo, pero no fue fácil, nunca lo fue. La exposición fue brutal, las críticas feroces, las comparaciones inevitables. Algunos lo llamaron oportunismo, otros traición. Pero nadie sabía lo que pasaba cuando las cámaras se apagaban. Cuando llegaba el silencio, cuando los hijos preguntaban, cuando el pasado reclamaba. Porque ahí es donde la historia verdadera se escribió, lejos de los sets, lejos de los titulares, en los vuelos compartidos, en las discusiones. Por cosas pequeñas, en los abrazos que no salían, en las fotos, en las noches, sin dormir, por miedo, por culpa, por amor, porque sí hubo amor, y mucho, y aunque él nunca lo gritó al mundo, lo vivió con una intensidad que lo dejó sin aliento, la misma intensidad con la que antes perseguía la verdad, ahora la invertía en proteger lo único que aún le daba sentido. Ella se convirtió en su refugio, en su espejo, en su única certeza en un mundo lleno de máscaras, y cuando todo parecía finalmente estar en equilibrio, llegó el golpe más duro, un diagnóstico inesperado, un silencio médico que lo obligó a detenerse, a mirar su vida de frente, a preguntarse si valió la pena, cada renuncia, cada distancia, cada herida. Y la respuesta no estaba en los premios ni en los reconocimientos, estaba en ella, en Chiquinquirá, en cómo lo sostuvo sin cámaras, sin público, sin nada, solo ella con su fuerza, con su terquedad, con ese amor que nunca pidió permiso ni perdón, y fue ahí entre la fragilidad de su cuerpo y la claridad brutal de su mente, que Jorge Ramos entendió que no había entrevista más difícil que la que uno se hace a sí mismo, cuando ya no hay tiempo para escapar, cuando lo único que queda es la verdad, la que duele, la que libera, la que no se puede editar ni disfrazar, porque la verdad no es lo que dices frente a un micrófono, es lo que haces cuando nadie te ve. Y ahora lo dice con la voz limpia, sin corbata, sin blindaje, sin miedo, que en una vida llena de titulares y titulares y titulares, lo único que se llevó al final fue una mirada, una mujer, una historia que no estaba escrita, y que sin embargo fue la única que de verdad importó. Fue solo una etapa en mi vida, una parada en medio del camino, una historia más, en un mar de relaciones públicas y respuestas ensayadas. Te lo digo así, sin pausas, sin anestesia, sin dobleces. No, no lo fue. Porque cuando un hombre que ha desafiado gobiernos, que ha enfrentado a criminales de guerra, que ha respirado el olor de la censura en tiempo real, que ha sentido el filo de una dictadura rozándole la garganta, se atreve a admitir que lo más difícil que ha hecho no fue una entrevista, sino un compromiso. Entonces, sabes que no estamos hablando de una actriz bonita ni de una presentadora exitosa. Estamos hablando de un alma que resiste, una mujer que no se dobla ni siquiera cuando la derrumban,
porque eso fue lo que vi yo en Chiquinquirá Delgado, una resiliencia feroz envuelta en fragilidad, una verdad callada que solo se revela a quien tiene el coraje de mirar más allá de los focos, más allá del maquillaje, más allá del mito. Porque lo nuestro no fue una historia de portada, fue una historia bajo presión, bajo ataque, bajo duda. Y aún así sobrevivió, y no por suerte, sino por elección, porque no hay guión que aguante 13 años de vida real. No hay red social que soporte lo que significa construir día a día con cicatrices propias, con heridas ajenas, con hijas que preguntan y con silencios que pesan. Por eso cuando me preguntan si me casaría con ella, respondo lo mismo que respondí en aquella entrevista. No porque no la ame, sino porque lo que tenemos está más allá de un papel, más allá de una ceremonia. Porque se puede firmar un contrato, pero no se puede firmar la lealtad, ni la complicidad, ni el respeto que se construye cuando la cámara no graba, cuando el público no aplaude, cuando la vida golpea sin previo aviso, y tú eliges quedarte, y quedarte, y quedarte, cada maldito día. Por eso lo digo, claro, sin adornos, sin eufemismos. Ella fue la única persona que supo sostenerme, cuando el mundo se me cayó encima, cuando los titulares me ahogaban, cuando el poder me quiso aplastar, cuando las dudas me desvelaban. Ella estuvo ahí, no por lo que era, sino por lo que somos. Y fue entonces cuando apareció aquel nombre que jamás había sido pronunciado en público, un nombre que había sido cuidadosamente borrado de las entrevistas, de los reportajes, de las portadas. Un nombre que cuando surgió en una conversación privada, cambió el tono del aire, el ritmo del corazón y la expresión en su rostro, porque lo que Jorge Ramos reveló ese día ni siquiera figura en las biografías más intrusivas ni en las filtraciones más audaces. Lo que dijo fue simple, brutal, definitivo. Durante un viaje a Miami, en 2009 recibió una llamada de un número desconocido. La contestó sin saber que en ese segundo su pasado iba a colisionar con su presente. Una voz de mujer temblorosa pero decidida le dijo: Jorge, creo que tenemos que hablar algo tuyo. Está creciendo dentro de mí, y no sé cuánto tiempo más puedo callarlo. Y así, sin anestesia, sin avisos. Una de las mujeres que había estado brevemente en su vida le confesaba que estaba embarazada de él, una historia enterrada bajo capas de silencio, de orgullo, de miedo, un hijo que nació lejos, sin su apellido, sin su mirada, sin su protección. Un niño que creció sabiendo que su padre era famoso, pero sin poder decirlo, sin poder buscarlo, sin poder tocarlo, porque la madre lo había decidido así, porque Jorge no insistió, porque el momento era una tormenta y nadie supo cómo pilotarla. Y ese niño hoy ya tiene 15 años y tiene sus ojos, su manera de caminar y esa forma de mirar el mundo con desconfianza y rabia. Y esa es la parte que nadie cuenta, la parte que no brilla, la parte que duele, porque durante años ese hijo ha vivido entre sombras, entre verdades a medias, entre respuestas incómodas, y ahora quiere respuestas, quiere presencia, quiere justicia, y la quiere del hombre que durante décadas exigió la verdad a los poderosos, pero que fue incapaz de enfrentar la suya propia. Y esta es la grieta, la mancha, el detalle que nunca entró en el guión perfecto del periodista implacable, porque todos lo vieron luchar contra presidentes, pero nadie lo vio luchar con su propio reflejo, con su propia cobardía, porque mientras el mundo lo aplaudía en foros internacionales, él evitaba una paternidad que no encajaba en su biografía oficial, y la mujer que se lo confesó desapareció del mapa. Protegió a su hijo con dientes y uñas. Cambió de país, cambió de apellido, y durante más de una década no pidió nada. Hasta ahora. Ahora que el chico ha comenzado a preguntar, a buscar, a juntar piezas, a conectarse con primos, con archivos, con rostros que se parecen al suyo. Ahora que ya no hay cómo esconder la historia, porque la sangre grita y no hay contrato que la silencie. Y Jorge lo sabe. Lo lleva en la cara, en la mirada, en los hombros, cada vez que alguien le dice, lo admiro. Pero él sabe que hay una parte de su historia que lo acusa, que lo persigue, que lo desarma. Y es ahí donde todo cambia. Porque este no es solo un relato de amor y rupturas.
Este es un relato de verdad incompleta, de vidas fracturadas, de decisiones que dejaron cicatrices invisibles. Y por eso cuando habla de Chiquinquirá no lo hace desde el romanticismo, lo hace desde la culpa, porque ella lo supo desde el inicio, y eligió callar, lo supo y aceptó vivir con un hombre que no había cerrado ciclos, que aún cargaba con fantasmas, con responsabilidades pendientes, con vínculos rotos. Y fue eso lo que terminó por quebrarlo por dentro. No las críticas, no los rumores, no las miradas ajenas, sino el saber que su silencio había creado un vacío en la vida de un niño que merecía algo más que excusas. Y eso explica muchas cosas. Explica por qué se volvió más hermético, más irritable, más ausente. Explica por qué en sus últimos reportajes ya no brillaba igual, porque cuando uno lleva un secreto tan pesado encima, ni el mejor maquillaje ni la más convincente sonrisa pueden ocultarlo. Y aunque el mundo lo seguía considerando un referente en el fondo, él sabía que había fracasado en lo único que realmente importaba, ser un padre presente, un hombre completo, un ser humano coherente. Y tal vez por eso ahora en cada entrevista, sus palabras suenan más medidas, más humanas, más rotas, porque finalmente ha entendido que no basta con exigir verdad. Hay que vivir en ella aunque duela, aunque destruya, aunque exponga lo peor y lo mejor de quien somos. Y lo más desgarrador de todo esto es que el niño al que no crió ha empezado a escribir su propia historia y la está contando sin filtros, sin miedo, sin misericordia. Y cada palabra que escribe es un espejo que Jorge ya no puede evitar mirar, porque lo revela, lo exhibe, lo desarma, lo condena no con odio, sino con una verdad que él mismo sembró, y que ahora ha crecido con la fuerza de una ola imparable, dispuesta a arrasar con todo lo que alguna vez se creyó intocable. Y en esa marea imparable, que ya no puede detenerse, ni ocultarse, ni maquillarse, Jorge Ramos ha tenido que elegir entre seguir huyendo o dar un paso que jamás imaginó dar, porque cuando un hijo que nunca abrazaste te mira directo a los ojos y te pregunta por qué no estuviste, no hay argumento que valga, no hay prestigio que te salve, no hay Pulitzer que te cubra del frío de esa mirada, y fue ahí donde todo cambió. Donde el periodista se rindió y apareció el hombre quebrado, vulnerable, dispuesto a enfrentar por primera vez las consecuencias de sus decisiones, porque lo buscó, porque lo llamó, porque le dijo, quiero verte, quiero hablarte, quiero escucharte. Y el silencio del otro lado duró 15 eternos segundos antes de que una voz joven, cansada y áspera respondiera. No estoy seguro si quiero conocerte, pero merezco saber quién soy. Y en esa frase cabe toda la historia, toda la deuda, todo el dolor que no se dice, y Jorge lo sabe, lo acepta, lo carga, porque ya no hay excusas, porque los años no se recuperan, porque la infancia no se repite, porque no existe paternidad retroactiva. Lo que existe es un presente lleno de grietas, una oportunidad mínima y frágil que si no se toma ahora se pierde para siempre. Y aunque ha hablado con mandatarios que manejan arsenales nucleares, aunque ha enfrentado a dictadores que desaparecen, personas, ahora le toca enfrentar algo más feroz. La verdad de un hijo que no lo odia, pero tampoco lo admira un hijo que simplemente quiere entender por qué lo dejaron solo, por qué no lo defendieron, por qué se priorizó la imagen sobre la sangre. Y ese juicio no se transmite en televisión, ese juicio se vive, se llora, se carga. Y en medio de todo eso, Chiquinquirá, que muchos creyeron solo un capítulo más, ha sido el único sostén, la única que no huyó. La única que en vez de preguntar decidió acompañar sin pedir explicaciones, sin hacer escándalos. Porque también ella viene de un abandono. También ella sabe lo que significa esperar a un padre que nunca regresa, y tal vez por eso entendió, antes que nadie, que había heridas que no sanan con declaraciones, sino con actos silenciosos, que el verdadero amor no se grita, se demuestra. Y por eso se quedó, y por eso lo sostuvo, y por eso hoy Jorge Ramos, a sus 67 años, no tiene miedo de decir lo que antes lo paralizaba. Sí tengo un hijo al que fallé, y lo único que quiero ahora es no volver a fallarle. Sí he amado a mujeres increíbles y he perdido cosas irrecuperables por cobarde, por orgulloso, por inmaduro.
Y sí, aún estoy aprendiendo a ser el hombre que siempre creí que era, pero que nunca me atreví a ser. Porque hay verdades que no caben en titulares, hay historias que nunca se cuentan frente a un micrófono, pero que definen lo que realmente somos. Y esta es la mía. Una historia donde el periodista se deshace, donde el ídolo se derrumba, donde el padre aparece tarde pero con la cara descubierta, sin corbata, sin maquillaje, sin guión. Y si algo puedo dejarle al mundo, antes de que se acabe mi tiempo, no son entrevistas virales ni portadas perfectas. Es esta confesión cruda, rota, necesaria, porque solo cuando te atreves a decir la verdad sin miedo, descubres que aún estás a tiempo de escribir un final distinto. Pero escribir ese final distinto no es cuestión de palabras ni de intenciones, es cuestión de actos concretos, de presencias reales, de estar donde antes no estuviste de escuchar, cuando antes solo hablaste de mirar de frente, lo que por años decidiste ignorar, y Jorge lo entendió demasiado tarde, o quizá justo a tiempo, porque por primera vez en su vida decidió cancelar un vuelo. No por seguridad, no por una exclusiva, no por agenda. Lo canceló porque su hijo le dijo, estaré en casa el sábado, si quieres venir, ven. Y Jorge fue sin escoltas, sin cámaras, sin corbata, con las manos vacías y el corazón temblando. Se bajó del coche y esperó frente a una puerta que tardó más de lo soportable en abrirse. Y cuando finalmente lo hizo, no fue un abrazo, no fue una escena de película. Fue apenas un cruce de miradas, una de duda, otra de arrepentimiento, una de dolor, otra de vergüenza, y así empezó todo. No con palabras, sino con silencios, esos que solo se entienden entre padre e hijo cuando ya no hay tiempo para mentir. Cuando cada segundo es una moneda que no se puede desperdiciar, hablaron poco. Al principio él le preguntó por sus gustos, por su colegio, por sus amigos, y el chico respondió con frases cortas cargadas de distancia, como quien no sabe si abrir la puerta o seguir detrás de la trinchera, hasta que Jorge le dijo una frase que no estaba ensayada, ni escrita, ni planeada. Quiero que me conozcas, pero también quiero conocer todo lo que me perdí. Y ahí fue donde algo se quebró. Algo invisible pero real, porque por primera vez el hijo sintió que no era un objeto olvidado, sino una persona esperada. Desde entonces se han visto varias veces. No hay promesas, no hay juramentos, no hay perdones forzados, pero hay algo más importante: voluntad, porque los dos saben que el tiempo no se recupera, pero se puede reconstruir otro diferente, sin mentiras, sin poses, sin discursos, y cada encuentro es un ladrillo, cada conversación una costura en la herida abierta, y mientras eso pasa, Chiquinquirá sigue ahí sin exigir protagonismo, sin reclamar espacio, pero siendo el único testigo de esta reconstrucción silenciosa y brutal, porque fue ella quien vio caer a Jorge, cuando las cámaras lo mostraban más fuerte que nunca. Fue ella quien supo de esa llamada a escondidas, esa primera carta escrita con temblores, ese mensaje que tardó 3 horas en redactar y 3 segundos en enviar. Fue ella quien guardó silencio cuando todos gritaban, quien se hizo a un lado para dejar espacio entre padre e hijo, quien sostuvo con una mirada lo que otros habrían destruido con una opinión, y por eso Jorge Ramos ya no la nombra como una pareja, como una figura pública, como una celebridad. Ahora la llama su verdad, su refugio, su raíz, porque cuando lo perdió todo, cuando ya no supo quién era, fue ella quien le recordó que no se trata de lo que dicen de ti, sino de lo que tú haces con lo que eres. Por eso hoy ya no da entrevistas como antes, ya no corre detrás de la primicia, ahora corre detrás del tiempo perdido, y no para recuperarlo, sino para darle sentido. Porque si algo ha aprendido es que la verdad siempre llega, aunque la entierres, aunque la niegues, aunque la disfraces, y cuando llega lo arrasa todo. Pero también puede liberarte. Y eso es lo que está intentando hacer, ahora, liberarse de la culpa, liberarse del personaje, liberarse del silencio, y quizás por primera vez en toda su vida. Jorge Ramos está listo, no para hablar sino para escuchar, no para preguntar sino para responder, y sobre todo para quedarse, esta vez quedarse. Aquí termina la historia. Jorge Ramos no se salvó con palabras, sino con hechos. No habló más fuerte.
Simplemente se quedó, y a veces, quedárselo es todo. Si esta historia te tocó, sigue este canal. Aquí contamos verdades que otros prefieren ocultar. Historias reales, errores humanos y decisiones que cambian vidas. Comparte, comenta y acompáñanos. Porque a veces solo hace falta escuchar.